Queridos amigos, bienvenidos. Como siempre, es un placer estar en compañía de todos ustedes y compartir, por supuesto, este espacio donde vamos a estar hablando de la innovación médica. Hoy vamos a hablar de la medicina nuclear enfocada en la especialidad de cardiología. Por ello, nos acompañan dos especialistas de renombre, entre ellos, por supuesto, la doctora Eldi Arandia, que es cardióloga, y también el doctor Hans Bowles, que es médico nuclear con subespecialidad en cardiología nuclear. A ambos, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenidos. Es realmente un tema muy interesante y que tiene que ver definitivamente con la innovación. Muchas gracias, Claudia, la verdad súper encantado de venir y poder compartir tanto con mi colega la doctora Arandia como todas las personas que nos van a escuchar y que podamos llegar entre todos de manera conjunta a ayudar a todas las personas que sufren un dolor de pecho y han perdido la esperanza. Que sepan que la esperanza no la tienen que perder, que estamos aquí para ayudar, colaborar de la mejor manera en equipo multidisciplinar, siendo la nueva cara de la medicina que queremos presentar. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo soy reciente en esto, así que soy cardióloga clínica, egresada y formada en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, estoy dando ya mis primeros pasos acá, volviendo a Santa Cruz, a ejercer como es la mayoría de lo que hemos salido, que la idea era ir y después regresar para aplicar todo lo aprendido. Pero bueno, a veces el tiempo se hace prolongado, pero ya estamos de regreso, tratando de aportar en lo que podamos, ¿no? Bienvenida, doctora. La verdad que un gusto tenerla aquí en la UDABOL, por supuesto en el Hospital Martín Duttweiler y en nuestro país. Bien, doctor, para un poco entrar en materia, vamos a recordar lo que en el anterior podcast que estuvimos justamente conversando con usted, hablaba en general acerca de la medicina nuclear, que ha avanzado muchísimo y que también esa tecnología ya la tenemos aquí en el país. Es correcto, Claudia. En breve ya vamos a tener la inauguración de los servicios de Gamma Cámara con SPECTAC. Esto nos va a servir tener una medicina que llamamos híbrida. Vamos a ver desde dos puntos de vista las técnicas cardiológicas. Vamos a ver la parte funcional con lo que es la gamografía de perfusión miocárdica y vamos a ver la tomografía para ver la placa coronaria, para ver el índice de esa placa y si esa placa realmente está dificultando la parte estructural o funcional mediante una técnica de fusión. Hablando justamente del tema de las técnicas que ya usted nos estaba adelantando hace un momento de que van a estar disponibles también en el Hospital Martín Duttweiler, ¿cuáles podemos mencionar? Lo que le comentaba, Claudia, lo primero que vamos a hacer desde ahora es trabajar todos nuestros pacientes conjunto con los cardiólogos clínicos, los cardiólogos intervencionistas en los que se llaman equipos de comité multidisciplinar. Antes nosotros abordábamos a nuestros pacientes con los estudios disponibles hasta el momento, que eran la ecocardio básicamente, una ergometría de esfuerzo y la decisión del cardiólogo clínico. Ahora lo que estamos haciendo es implementar tecnología de punta basada en imágenes que van a complementar sobre todo la clínica, que siempre va a ser soberana, con los estudios que ya se hacían antes, ¿no? Entonces vamos a tener una visión 360 grados de cómo realmente está ese corazón y cómo está recibiendo el oxígeno en todas las arterias, ¿no? Doctora, estas técnicas, ¿de qué manera facilitan el diagnóstico para su especialidad? Bueno, como dice el doctor, el avance tecnológico ha permitido hacer un diagnóstico y tratamiento más específico en la enfermedad coronaria, ¿no? Porque siempre está hacia el avance todos estos temas, porque la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primer causa de mortalidad a nivel mundial. Más de 20 millones de personas mueren al año por esta causa, siendo entre ellas la enfermedad cardíaca, el accidente cerebrovascular y la insuficiencia cardíaca. En la cardiopatía isquémica, como lo dice, es la enfermedad por la alteración del flujo coronario. ¿Y cómo podemos evidenciar nosotros esa alteración? Un paciente nos va a venir con una clínica, con el dolor de pecho. Después nosotros vamos a proseguir a hacer un electrocardiograma, que son las herramientas básicas con las que contamos. Muchas veces el electrocardiograma es un electrocardiograma normal.
se le hace otra prueba que es un ecocardiograma que nos permite evaluar la función de ese músculo, si tiene deprimida su función y si tiene algún cambio en la motilidad de ese músculo. Y vienen ya las otras técnicas que son las pruebas funcionales, las que mencionaba el doctor, que antes se contaba solo con una ergometría, digamos, ¿no? Pero estos son estudios que, si bien son más accesibles, tienen baja especificidad y baja sensibilidad, por ende puede dar negativo, y eso no descarta que el paciente tenga enfermedad coronaria. Después está el ecocardiograma, pero también depende a quién uno lo va a pedir. Hay pacientes que son obesos, que tienen un bloqueo de rama izquierda o que tienen un EPOC severo, y esta técnica no se puede realizar. Y acá viene, bueno, la innovación que cada vez está más a la vanguardia, que es la prueba de cámara gamma o perfusión miocárdica. Este estudio, como todos los estudios, también son operadores dependientes, ¿no? Pero nos va a dar una información de toda la cascada isquémica. Nos da desde la alteración del flujo, desde la alteración metabólica, los cambios del movimiento que tiene ese músculo y los cambios en el electro, si es que esta prueba se hace con una prueba de esfuerzo, que es un esfuerzo físico. Al paciente se lo hace también con la ergometría o en cinta, o acá también si el paciente no puede por X causa caminar o hacer la actividad física, contamos con la prueba del dipiridamol. ¿Y cuál es la ventaja, más allá que el doctor lo va a explicar después? Es que esta prueba utiliza un radiotrazador que tiene una afinidad por el músculo del corazón. Entonces eso va a permitir, esa va pegado a un isótopo que va a alargar una radiación y nos va a permitir seleccionar, nos va a orientar a qué territorio del corazón de ese músculo corresponde, ya que cada territorio de ese músculo está irrigado o la sangre lleva a través de una de las arterias. Entonces nos va a dar muchísima información. Aparte, como agregado últimamente, porque si bien sabe el doctor que antes se hacía la prueba funcional, pero después se agregó el SPECT gatillado, que decimos que nos permite también evaluar el volumen, cómo ante el estrés que es sometido ese paciente, cómo responde ese músculo, si queda con sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión, si es más severidad, inclusive él nos va a informar si hay captación a nivel del pulmón. Eso nos va a decir que es un paciente que tiene mucho más riesgo, y nos puede informar también sobre la carga de isquemia que puede tener ese paciente, y ahí nosotros vamos a decidir como cardiólogos si este paciente va a ir directamente a hacer una prueba anatómica, ya sea una tomografía coronaria o una angiotomografía coronaria, o directamente un cateterismo. Y podría hablarle yo de más temas, pero yo creo que vamos a seguir el orden, porque también lo podemos pedir ya para evaluar el tratamiento, si a ese paciente ya se le hizo un tratamiento de revascularización, y nos puede abarcar mucho más temas. Perfecto. Disculpa, Claudia, yo tengo una consulta para la doctora. Como lo ha especificado perfectamente, la cámara gamma o el estudio de perfusión miocárdica pues engloba prácticamente todos los estudios que se pedían antes por separado. Sí. ¿Qué es lo que ha explicado la doctora? Vemos toda la cascada isquémica. Hacemos una ergometría de esfuerzo. La ergometría de esfuerzo, que es la primera que se hace en emergencia cuando el paciente tiene dolor de pecho. Esa ergometría de esfuerzo la fusionamos con un isótopo radioactivo para ver el flujo de las coronarias. Cuando lo gatillamos, nos permite ver la contractilidad, la motilidad, los volúmenes, que es lo que nos daba la ecocardio. Y finalmente, este equipo que vamos a trabajar en los próximos meses tiene un tomógrafo incluido, con lo cual voy a ver el score de calcio y las placas de la coronaria. Entonces, prácticamente con un solo estudio, si la doctora me lo permite, voy a ser capaz de ver todo en uno solo lo que se hacía antes por separado. ¿Esto en un primer diagnóstico? Eso ya depende del cardiólogo clínico. Correcto. Bueno, le hacemos la consulta a la doctora. Eso es un gran avance para nosotros, porque si va a ser incluido en el mismo estudio, nos va a permitir, como el paciente, digamos, como dicen, nos va a informar de acuerdo a lo que él puede observar,
nos va a orientar si esa placa de ateroma es una placa estable, es una placa inestable, y ahí es la posibilidad de pedir, bueno, un cateterismo, o si, de acuerdo a lo que informa él, o tener la opción de un tratamiento médico óptimo, que es lo que siempre yo como cardióloga clínica tengo que resaltar, así como dije que era la primer causa de mortalidad. La ventaja es que entre un 80% eso se puede revertir cambiando los hábitos que uno adquiere, controlando todos esos factores de riesgo, porque un paciente, más allá que se revascularice, tiene que seguir controlando sus factores de riesgo. Bueno, pero ya eso será para otro tema, ¿no? Pero es una gran ventaja directamente el paciente. Si es en un solo estudio, va a tener la ventaja que está derivándolo, o para que se realice otro estudio sometiéndolo a más contraste. Entonces, esa es una innovación que, obvio, a mí, digamos, como cardióloga y a la mayoría de los cardiólogos, esperamos que esto pueda ser accesible para que la mayor cantidad de pacientes puedan tener acceso a estos estudios, ¿no? Yo creo que, como el doctor menciona, de acuerdo al grado de isquemia, lo ideal sería, ¿no?, una llamadita, decir, mire, doctora, tiene tal monto de isquemia, que yo digo, prosiga, doctor, a hacerle la angiotomografía coronaria con el score de calcio, ¿no? Si bien el score de calcio, digamos, nos basamos en que si es un score que ya tiene cierto valor de unas unidades que se llama Agatston, pero hemos visto pacientes, yo he tenido ya tres pacientes con score de calcio 0 que tienen una placa vulnerable y han terminado con un stent en esa obstrucción. Perfecto. En base a lo que acaban de mencionar ambos, entonces, ¿cualquier paciente puede someterse a la cardiología nuclear o no? Yo lo resumo en lo siguiente para tú, Claudia, para la doctora y para la población. ¿Qué quisiera yo si yo acompañara a mi padre con sobrepeso, hipertenso, diabético y que sé que tiene el colesterol alto y está llegando con un dolor de pecho a la emergencia? ¿Qué es lo primero que se le va a hacer en la emergencia? Es un electrocardiograma y unas troponinas ultrasensibles para saber realmente si ese dolor de pecho se debe a un evento cardiológico o no. Hay veces, la mayoría de las veces, el electro sale anodino, sale que no es ni chicha ni limonada. Las troponinas tardan 24 horas en salir. Hasta el tanto, esas 24 horas, el tiempo es oro. Claro. Entonces, ¿qué yo recomendaría? Lo mando directo a hacer una prueba gamma de reposo, una cámara gamma de perfusión miocárdica. Si el reposo está alterado, directo ese paciente no me va a esperar las troponinas. Directamente el paciente va y ingresa. Si ese reposo está normal, yo a ese paciente lo mando a su casa, porque no hay probabilidad de que desarrolle un evento cardiovascular. Entonces, la utilidad principal que yo le veo a esta técnica es en la parte de emergencia. Luego está la consulta clínica, donde el cardiólogo podrá decidir cuál es la mejor manera, de acuerdo al bolsillo de nuestro paciente, si hacemos un estudio completo o hacemos un estudio fraccionado, ¿no? Evidentemente esto va a venir de acuerdo a los costos del estudio y vamos a sumar cuánto cuesta una ergometría, un ecocardio, un angiotac versus cuánto me cuesta una cámara gamma fusionada. Ahí quisiera acortar, digamos, acá habría que cambiar eso en Bolivia directamente cuando uno tiene o las troponinas, si bien cuando hay un daño, una injuria miocárdica, se eleva ya, uno la puede detectar a las 4 horas. Muchas veces el error que hay es que llega un paciente, no ha pasado ni las 2 horas del dolor, la troponina le da negativa, el paciente lo mandan a la casa y después viene a la consulta. Cuando yo le hago el electro, tiene ya cambio en el electro que no lo tenía inicialmente cuando lo vieron. Por eso el tiempo es importante. En la emergencia. Por ejemplo, en Argentina, en pacientes inclusive, como dice el doctor, en la emergencia, en reposo, cuando la sospecha es de una angina de alto riesgo o no queda duda el electro, hay pacientes que se han infartado con electro normal, esos son los infartos indeterminados.
Entonces juega un rol importante hacerlo, la prueba funcional en reposo. Después, como dice el doctor, ya más adelante o el paciente en consultorio es que tenemos como todo el tema que estuvimos hablando inicialmente, ¿no? Bien. ¿Tienen quizás algún paciente ya en el cual obviamente ustedes ya han trabajado en conjunto y que haya tenido resultados positivos, es decir, se haya tenido que salvar la vida del paciente gracias a todos estos estudios? Ya hemos tenido muchos pacientes, digamos. Yo pienso que para que tanto recuperemos o salvemos vida al paciente, también tiene que haber una interrelación, una comunicación con el médico o colega o quien está haciendo el estudio, ¿no? Al menos a mí me gusta compartir, yo a él le digo, mira, ¿te acordás de esta cámara gamma? Lo estudié y dio positivo para el cateterismo, tenía enfermedad coronaria. Hoy justo fue una señora diabética de 62 años con todos los factores de riesgo, las comorbilidades, con un dolor que muchas veces se subestima el dolor en la mujer. Tenía dolores inespecíficos, otras veces tenía atípicos, pero ahí tiene que predominar, más allá que el electro y el eco le dio negativo, sus factores de riesgo, ¿no? Y muchas veces no subestimar el dolor de la mujer, que muchas veces se interpreta como que, bueno, no es nada, ¿no? Le pedí la cámara gamma y ese es un dato también importante. El monto isquémico, el doctor en el caso de esta paciente me informó que era un territorio muy importante, ¿no? Del que puede correr riesgo a la vida de esa paciente o mayor miocardio que está en riesgo. Me informó que era positivo, se le hizo el cateterismo y dio enfermedad coronaria en el sector donde lo había informado según el estudio que él había realizado. La paciente está asintomática, no podía caminar ni 2 cuadras, ya camina más de 30 cuadras y bueno, hoy fue a verme a la consulta y se sentía muy bien la señora. Bien, ¿podemos mencionar algo más de esta paciente, doctor? Simplemente la satisfacción, ¿no?, del deber cumplido. Cada vez que la doctora me envía un paciente, es un paciente que ya está multiestudiado, ¿no? Entonces, cuando nos lo envían a nosotros, que ese es el paradigma tal vez que tenemos que cambiar, somos los últimos, cuando hay veces podríamos ser los primeros. Entonces, me voy yo a la parte económica, al bolsillo del paciente. Evidentemente, con la doctora estamos hablando de pacientes de seguro. Los pacientes de seguro pues, se benefician de muchas técnicas, pero cuando es un paciente que tal vez no se va a beneficiar al seguro y queremos hacer un solo gasto, diabética, hipertensa, hipercolesterol, tal vez una cámara gamma fusión SPECTAC sería lo ideal, ¿no? No sé qué opina la doctora de esa parte. No, me parece que todo lo que sume para el paciente, y hay que avanzar, ¿no? Porque en ciertas ocasiones, como se dice por el tema económico, a veces uno no insiste al paciente. Yo pienso que uno debería solicitar y mencionarle al paciente las herramientas que tiene, claro, porque ha pasado por situaciones, digamos, que no se le pidió un estudio y después o por ahí va otro médico, le pide todo y dice, ¿y por qué este otro médico no me pidió? Entonces yo pienso que uno tiene que mencionarle las herramientas que hay y el paciente expresarle sus factores de riesgo y el riesgo de mortalidad que tiene e incentivar también a que se pueda realizar este tipo de estudios, ¿no? Bien, les hago esta consulta como paciente y me imagino que se la han hecho también. ¿Hay algún tipo de riesgo con este tipo de imágenes nucleares? La radiación que nosotros administramos en un estudio de cardiología nuclear es en el orden de 5 radiografías de tórax. O que usted vaya a tomar el sol durante 2 horas, 2 días seguidos. Bien. Es la misma radiación, prácticamente. Bien. No, lo único, digamos, a tener en cuenta en hacer estos estudios, que eso también va la experiencia del operador, es, digamos, una que como este radioisótopo se tiene el radio trazador, también se elimina
más por la parte a nivel hepático. Entonces, cuando uno va a hacer este estudio, le tiene que dar a un paciente la carga, ¿no?, de algún alimento grasoso. ¿Para qué? Para que evacue esa vesícula y no me dé un falso positivo. También, como mencionaba, si no lo hace un buen operador, también me puede dar isquemia en un territorio donde no corresponde, porque en las mamas, en la mujer, por ejemplo, o en pacientes grandes, digamos, la mama puede orientar a que tenga un infarto, una isquemia en el sector anterior, y a veces uno lleva un cateterismo, un paciente que no lo tiene. O mencionar una isquemia inferior por alteración también del colon transverso. Entonces, eso el doctor, bueno, va a mencionar que tal vez hay, según el equipo, ¿no?, tiene atenuación. Claro. de Afortunadamente, y el comentario de la doctora es muy bueno, y la verdad es que este tipo de comentarios es lo que enriquece mucho más estas charlas. Comentarle, doctora, que el equipo que vamos a tener tiene corrección de atenuación porque tiene la tomografía incluida. Entonces, la posibilidad de falsos positivos por vísceras digestivas o por una mama grande o un señor que tenga un aspecto morfometabólico, una barriguita, digámoslo así, reducimos prácticamente al 100%, de dos maneras, mediante la corrección de atenuación 1 y mediante el estudio gatillado. Entonces, estas dos técnicas me permiten ya no dar falsos diagnósticos respecto a la corrección de atenuación, ¿no? Entonces, este equipo que vamos a tener ahora, siéntase con toda la seguridad, y ustedes, público que nos escucha, de que el diagnóstico que vamos a dar con estos equipos de última generación son 100% fiables, 100% efectivos, es la última generación y la tenemos al alcance de todos. Perfecto, definitivamente, si estamos hablando de innovación, esto es una importante innovación en su especialidad, doctora. Exactamente, más o menos ese era lo que el doctor me mencionó hace unas veces, que la idea era avanzar más, ¿no?, para, como al principio dijo él, para bienestar y mejorar, ¿no?, la calidad de vida de estos pacientes que si no se tratan, ¿no?, porque músculo dañado o músculo, como decimos, muerto, que es la palabra necrosis, eso va a generar con los años o en los meses que sigan alguna insuficiencia cardíaca al paciente, y va a afectar en cuanto a la inserción laboral. Bueno, se puede hablar de muchos temas. Cada vez vemos más cardiopatía isquémica en jóvenes. Si estos jóvenes no se tratan o no se le da el realce, va a alterar su calidad de vida, ¿no?, a estos pacientes. Yo quería también mencionar el tema de que no solamente a mí como cardióloga me sirve cuando el estudio, digamos, cuando un paciente viene con dolor precordial, más allá de que a mí me puede orientar que es isquémico por la característica del dolor, es que también hay pacientes que van a ser sometidos a cirugías que no son cardíacas, y si ese paciente tiene elevada mortalidad o ya es un diabético y tiene amputación de las extremidades, o va a ser sometido a un trasplante, estos estudios nos ayudan mucho. Nosotros pedimos, o otro ejemplo, que se revascularizó hace 5 años y va a ser sometido a una cirugía. Yo necesito evaluar a ese paciente si no tiene una isquemia, y si tiene la isquemia, qué monto es, si es leve, con lo cual yo le tengo que disminuir la tasa de eventos cardíacos intraprocedimientos, ya sea desde un infarto, desde, qué sé yo, una insuficiencia cardíaca o una misma arritmia por causa isquémica que pueda hacer durante la cirugía o las primeras horas, ¿no? Perfecto. Bueno, escuchándolos a ambos, realmente es la relevancia de este tipo de pruebas, y es por ello, doctor, adelante. Yo tengo una consulta a la doctora que es más que todo una anécdota de mi formación por Europa, respecto a lo que usted habla sobre la valoración prequirúrgica de los pacientes. Allá nos llegaban bastantes valoraciones prequirúrgicas de los plásticos. Las bariátricas. Las bariátricas, sí, porque... Y no solo las bariátricas, yo iba más a las cosméticas. Porque hay pacientes que están con evidente sobrepeso, le hacen la valoración cardiológica normal, anodina, y la paciente mantiene la idea de ir a presionar al plástico, a decir me quiero operar. Y nosotros teníamos uno de estos pacientes con sobrepeso, hipertensión, diabetes, y nos pedían la prueba para que nosotros le certifiquemos que realmente
la probabilidad de un evento cardiovascular era cercano a 0 para que el plástico tenga el papel de puedo entrar a cirugía. Entonces no sé cómo lo llevan acá, esa es la experiencia que yo traigo de una anécdota. Depende, digamos, ¿no? Los procedimientos están clasificados en el riesgo del procedimiento, el riesgo del paciente, y eso se llega a una conclusión. Si el riesgo del paciente es muy leve, o una cirugía de cataratas, que a veces inclusive uno no suspende ni el clopidogrel ni la aspirina, o cirugías que son sencillas, si el paciente está asintomático y tiene sus laboratorios, no es dislipidémico, no es diabético, o si no tiene ningún síntoma, a veces uno hace una prueba funcional simple, digamos, ¿no? Pero no es común en pacientes, digamos, que tienen, de hecho, con pretest bajo, ahí es donde tiene indicación la ergometría. Pacientes que tienen ya un pretest intermedio a más alto, ya progresamos, digamos, salvo que el paciente no pueda movilizarse o tiene un problema en la columna, ya progresamos con las otras pruebas, con la prueba de perfusión miocárdica o el otro estudio que mencionamos. Por ejemplo, lo normal es que nos las pidan por un protocolo de trasplante. Un protocolo de trasplante renal, pulmonar, nos las piden porque es una técnica mucho más específica que una valoración cardiológica normal, como dice la doctora. Bien. En las cirugías bariátricas también, porque son pacientes con un síndrome morfometabólico, que tienen colesterol, hipertensión, diabetes, etc. La anécdota se la sigo comentando porque a mí lo raro que me parecía era que para que el plástico tenga la fuerza de operar, nos pedía la prueba, basándose en que en los estudios de investigación que hay a nivel mundial, de que el riesgo cardiovascular, si yo o cualquier médico nuclear da una prueba normal de cámara gamma, la probabilidad de un evento cardiovascular es cercana al 0.014%. Entonces él entraba a operar. Lo que pasa que uno las pruebas, digamos, las cirugías, uno le calcula el riesgo que tiene ese paciente para un procedimiento es 4 METs, ¿no? Nosotros cuando hacemos una prueba funcional, si ya tiene mayor de 6 METs o 7 METs, nos quedamos más tranquilos. Entonces ese paciente, el estrés que le genera un procedimiento llega más o menos a 4 METs. Por eso en el interrogatorio siempre se pregunta la capacidad funcional. En el caso de ese paciente yo podría interpretar si tiene una muy baja clase funcional, si el paciente o es un EPOC o viene con una disnea y a mí no me queda claro. No me voy a quedar conforme y siendo todavía una cirugía bariátrica, una cirugía de más riesgo, donde un paciente decide cambiar ya que no puede, digamos, o por X causa bajar de peso, entonces la opción es la cirugía bariátrica, ¿no? En esos casos, bueno, para mí yo no me quedo tan tranquila con una ergometría, porque como dijimos al principio, tiene baja sensibilidad y especificidad. Ahí sí yo optaría una prueba funcional, ¿no? En ese caso, y más si el paciente tiene disnea, ¿no? Bien. Nos ha quedado bastante corto el tiempo, es por eso que les propongo que sigamos en un siguiente capítulo. Y ya para cerrar el podcast de hoy, un breve resumen ambos de las ventajas entonces de la medicina nuclear, esta vez obviamente especificada en la cardiología. Bueno, para nosotros los cardiólogos clínicos es una gran ventaja, digamos, porque como les dije al inicio, podemos evaluar casi toda la cascada isquémica del paciente. Es un estudio que tiene alta especificidad, alta sensibilidad, si le da negativo, tiene un valor predictivo negativo de un 95%. ¿Qué significa? Que si ese paciente, si este estudio le dio negativo, la posibilidad de que tenga un evento coronario es un 0,7%. En cambio, si le da normal, yo tengo que ser más cauta, tengo más de un 7% que ese paciente me haga un evento coronario. Y aparte de eso, me da toda la información extra sobre el volumen, cómo trabaja con un estrés ese músculo cardíaco, el volumen que le genera, si le cae la fracción de eyección. También mencionar de que hay pacientes que por ahí no le pueden dar una isquemia muy elevada en la cámara gamma,
pero la ventaja que tiene, ¿por qué puede dar eso? Porque el paciente tiene enfermedad de más de un vaso, puede tener el tronco, que es el vaso principal, ¿no? Que va a irrigar a un territorio importante, pero me informa, por ejemplo, me puede informar que hay una dilatación transitoria del ventrículo izquierdo con baja isquemia, pero una dilatación transitoria, ya yo digo, no le voy a hacer caso a este baja isquemia, monto isquémico, me está diciendo que está dilatándose, entonces me está orientando que hay enfermedad de más de un vaso o que la arteria más importante está en riesgo. Entonces, ese estudio directamente yo le pido un cateterismo a ese paciente. Bien, doctora. Doctor, en base a todo lo que nos acaba de mencionar la doctora Arandia, es importante, y me gusta esto que usted también lo recalca, doctor Bowles, de que son estudios obviamente con mucha tecnología y la gente piensa en su economía, pero en el Hospital Martín Dottweiler la gente va a poder encontrar esa accesibilidad porque lo que se está pensando es salvar vidas. Es correcto, Claudia. La idea es democratizar la salud, llegar a todos los hogares bolivianos, no solo los cruceños, a los mejores precios, intentar hacer tal vez en un estudio lo que antes se hacía con 4. Fuera de lo que ha explicado la doctora de la cascada isquémica y la importancia de lo que tiene la cámara gamma o perfusión miocárdica, fuera de ello tenemos otras técnicas también que utilizan los cardiólogos. Por ejemplo, un paciente con síndrome febril, no saben dónde está el foco, pues nosotros somos capaces de detectar el foco. Hay patologías un poco más rebuscadas como la amiloidosis o la sarcoidosis. Tenemos radiofármacos especiales para ayudar a los cardiólogos a darle el mejor diagnóstico y terapia a sus pacientes. Y finalmente somos capaces de valorar en un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva si el tratamiento que se le va a administrar de acuerdo a los receptores que hay en las diferentes paredes miocárdicas, los beta-1, los A1, ¿va a realmente funcionar el tratamiento o antes de empezar ese tratamiento cambiamos el tratamiento? Entonces son técnicas revolucionarias totalmente que van a ayudar a mejorar la calidad de atención a nuestros pacientes y todo en un equipo multidisciplinar, porque la idea que tenemos nosotros es trabajar todo en equipo, cardiólogo, médico nuclear, imagenólogo, cardiografista, todo para darle lo mejor a nuestros pacientes. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Un placer nuevamente tenerla a la doctora Arandia, cardióloga de profesión, y lo propio también al doctor Hans Bowles, de un tema realmente muy interesante. Ya les decía, el compromiso para que hagamos una segunda, tercera parte, porque definitivamente es necesario. Yo por último quería decir, sin más allá que haya todas las técnicas, no descuidarse como cardióloga clínica a siempre la prevención, ¿no? Mantener un peso adecuado, realizar actividad física, aunque sea 50 minutos 3 veces por semana. El diabético, mantener una hemoglobina glicosilada menor de 7 y tener sus controles periódicos, una buena alimentación. Eso va a disminuir, ¿no? Los eventos coronarios o los eventos cardiovasculares. Perfecto. Gracias, doctor, nuevamente. Yo encantadísimo de seguir participando de los podcasts y cuando quieras y nos necesites, pues en la especialidad que nos toque, estaremos ahí vamos aquí. a estar. Gracias. Bueno, Muchas de esta gracias. manera llegamos a la parte final. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. No se olviden de seguirnos a través de las redes sociales para que estén al pendiente de los avances tecnológicos, la innovación presente en la medicina. Hasta la próxima.